Cada tribu y lengua, cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Glorifique el nombre de Cristo, hermanos. Bueno es adorar a Dios y gozarnos en su presencia en la adoración. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pues hermanos, en esta tarde vamos a continuar con esta serie de mensajes. Voy a ponerles a continuación la pantalla. Quiero que ustedes puedan ver las diapositivas. Y vamos a seguir hablando, hermanos, en estos días, hermanos, de servicio especial sobre la serie ¿Cómo puedo sorprenderte? Ese es el tema de esta serie de sermones, hermanos, para esta Semana Santa. ¿Cómo puedo sorprenderte? Y el tema de hoy se llama Con una verdadera adoración. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que Él ministre en nuestros corazones para poder, hermanos, atender al consejo de la palabra. Cerremos nuestros ojos. Señor, queremos aprender más de ti, Señor. Que nuestra mente y corazón estén dispuestos a entender tu palabra. Hoy queremos, Señor, conocer lo que tú quieres mirar de nuestro corazón para agradarte. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas correctamente, andar en el camino de integridad, agradar tu corazón, Señor, así como tu palabra describe que David era un hombre conforme a tu corazón, porque él quería agradarte en cada área y etapa de su vida. Así, Señor, nosotros reflexionemos lo que tenemos que hacer para agradar tu corazón. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice, amén. Yo les invito, hermanos, a que me acompañen en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, el texto que leímos ayer. Marcos, capítulo 13, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice, hermanos, este es el texto clave de toda esta serie de sermones. Y la palabra de Dios dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, hermanos, vamos a ver otro texto. Y yo quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Ahí en las pantallas les debe de aparecer la imagen del texto, pero quiero que lo vean en sus Biblias. Amén. Juan 4, 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Una vez más, hermanos, vamos a leerlo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, hermanos. Así que, hermanos, vamos a continuar en este tema respecto a cómo poder sorprender verdaderamente el corazón de nuestro Señor. Recuerden, hermanos, que ayer les decía que había una actitud en los judíos, en los discípulos, sobre algo que les llenaba de orgullo y de emoción respecto a su templo. Era el ícono sagrado de los judíos, el lugar donde podían adorar, servir, ministrar a Dios y tener un contacto con el Señor. Mas, sin embargo, el edificio, las piedras, la historia que ellos tuvieron ahí, no era nada comparado a lo que Jesús pudo observar cuando Él estuvo en Jerusalén, al ver la actitud de las personas, de los judíos que supuestamente adoraban a Dios, pero realmente su corazón estaba muy alejado. Por tal motivo, hermanos, lo que tenemos que entender es de que el Señor quiere sorprenderse al vernos como unos verdaderos adoradores.
No es tanto el edificio, no es tanto lo que nosotros somos en persona, por decirlo así, de los logros que podamos hacer, obtener, sino la actitud verdadera del corazón, lo que sorprende a Dios. Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos a través de estos pasajes es de que una verdadera adoración es lo que realmente llena y mueve el corazón de Dios. Pero para hablar de una verdadera adoración, necesitamos en primer lugar ver lo que significa una falsa adoración. Porque desde que Jesús entró a Jerusalén, desde la entrada triunfal y en los momentos en los cuales él tuvo que discutir, enseñar y dialogar con los fariseos, con los herodianos, con los escribas, con las personas que estaban en el templo, Jesús pudo ver y percatarse de algunas actividades y actitudes equivocadas del pueblo de Dios. Y lo primero que Jesús observa, y es lo que no le sorprende a él, es ver que el pueblo se estaba inclinando en una falsa adoración. Por ejemplo, cuando Jesús entra a Jerusalén, yo quiero que vean conmigo en Marcos capítulo 11, versículo 9. Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, dice la Biblia: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ese es el recibimiento que Jesús tiene al entrar a Jerusalén, en donde estaba el templo. Y Jesús ve una multitud que lo adoraba como el Mesías verdadero. Eso es lo que Jesús veía. Jesús veía a una multitud que cantaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mas sin embargo, hermanos, esta misma multitud que la adoraba días después, como se los decía de ayer, eran los mismos que estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces aquí vemos una falsa adoración, porque ellos querían adorar a Dios porque ellos veían a Jesús como un líder político que los iba a liberar de la esclavitud de Roma. Por eso ellos veían la línea de David, la línea del cumplimiento de las profecías en Jesús, para poderle decir Hosana al Hijo de David. Lo alababan. Dice la Biblia que mientras Jesús pasaba, cortaban ramas, palmas de los árboles y las tendían, lienzos y las palmas, para que Jesús pasaba. Lo estaban adorando. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que condicionaron la adoración a Dios. Y si nosotros queremos agradar a Dios, no podemos condicionar la adoración. ¿Por qué ellos condicionaron la adoración, hermanos? Fíjense lo que podemos ver. La multitud estaba guiada por una emoción o un pensamiento. Ellos creían que era la profecía del Mesías que los liberaría del yugo romano. Pero cuando ellos se dieron cuenta que Jesús en ese momento no los iba a liberar de los romanos, cambiaron su perspectiva. Cambiaron sus pensamientos, y por eso ellos, después de haber gritado a Jesús Hosana, 5 días después gritaron crucifíquenlo. Cambió la perspectiva y por lo tanto, hermanos, le dieron la espalda a Dios. Y hermanos, si nosotros queremos agradar verdaderamente a Dios, no podemos condicionar nuestra adoración a Él. Porque cuando nos va bien, levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, gracias por todo. Pero cuando hay problemas, o cuando oramos a Dios y todavía Dios no nos da la respuesta a esa oración, muchas veces lo que hacemos es decir: Señor, ¿por qué? Y nos quejamos y no nos gusta, nos desesperamos, nos angustiamos, y cuando tenemos que adorar, muchas veces ya no lo queremos hacer. No sé si a ustedes les han pasado, hermanos, a mí me ha pasado. Cuando he sentido el pesar y digo: Señor, me cuesta, mas sin embargo, nuestra adoración no tiene que ser condicionada. Como nos encanta en la iglesia, hermanos, entonar este canto, el de alaba a Dios. Y saber, hermanos, que aún a pasar problemas y dificultades, podemos seguir adorando a Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, y eso va a agradar su corazón. Que usted y yo no condicionemos.
En las buenas, iglesia, alabemos a Dios. Pero también en las malas, exaltemos el nombre de Dios. Como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No condicionemos, porque si condicionamos la adoración, será una falsa adoración. Y por lo tanto, Dios nos agradará por lo que mostramos en nuestras vidas. Segundo aspecto, hermanos, de una falsa adoración. No solamente, hermanos, es el condicionar, sino también el tener una actitud de hipocresía y de una falsa adulación. Ahora quiero que veamos en el capítulo 12 de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 14. Vamos a leer en este pasaje. Ya Jesús ya había entrado a Jerusalén. Estaba enfrentándose con los fariseos y con los herodianos. Ellos buscaban sorprenderlo, buscar cómo atrapar a Jesús para poderlo acusar. Había una intención mala en el corazón de estos hombres. Mas, sin embargo, una de las estrategias que los fariseos y los herodianos usaron para atrapar a Jesús fue una falsa adoración a través de la adulación. Versículo 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Mire qué bonitos hombres. Miren qué formas y qué palabras tan inteligentes para endulzar el oído de Jesús y hacerlo caer en una trampa. Tú no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. Pero sus palabras eran falsas, porque inmediatamente después del gancho de decir, tú enseñas el camino de Dios, le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahí estaba el gancho, ahí estaba la falsedad. Ahí estaba, hermanos, evidentemente la intención del corazón, hacer caer a Jesús. Por más que quisieron agradarlo, hablándole: Maestro, tú que conoces todo, a ti que nadie te puede engañar, tú que eres bueno, tú que enseñas, tú que eres un maestro, dinos. Había hipocresía y había dulzura en sus palabras, pero a través de ellas había engaño. Entonces, la adoración que ellos presentaban era una adoración exclusivamente de palabras. Y cuando nuestra adoración solamente se centra a expresar palabras sin el peso del entendimiento y de la conciencia, estaremos equivocados. Porque entre los fariseos y los herodianos fue lo que Jesús enfrentó en Jerusalén, en el templo. Jesús vio que no existía coherencia entre lo que ellos decían y lo que eran sus intenciones y lo que hacían. ¿Cuáles eran sus palabras? Maestro, tú que enseñas el camino de Dios. ¿Cuáles eran sus intenciones? Lo vamos a hacer caer para acusarles. ¿Y qué es lo que hicieron? Se acercaron confiadamente al Señor, pero su corazón era con una intención equivocada. Así que, hermanos, si queremos sorprender a Jesús, si queremos agradar al Señor, si queremos vivir bajo la voluntad de Dios, fijémonos si existe coherencia entre lo que decimos, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Hay mucha gente que dice, soy cristiano, amo a Dios, pero solo sus palabras lo dicen y sus hechos dicen lo contrario. Una vez, un hombre estaba predicando en una iglesia. Y un hombre que se sentaba hasta la parte de atrás del templo se levantó y le dijo: Pastor, súbale el volumen a su voz porque sus palabras dicen otras cosas. Lo avergonzó. Pero lo que ese hombre quería decir es que era: qué bonito hablas, qué forma tan elocuente de decir, qué bueno que te expresas de esa manera, pero tus hechos dicen lo contrario. Y hermanos, esa es una falsa adoración. Y nosotros mismos nos engañaríamos. No podemos, hermanos, caer en el juego de la adulación, de decir los domingos, Señor, te amo, pero entre semana vivir una vida de pecado. Yo les invito, hermanos, ahora que tenemos tiempo en nuestros hogares,
que busquen el testimonio de una famosa cantante cristiana llamada Christine de Clario. Yo estaba escuchando esta semana su testimonio y me sorprendió algo que ella comentaba. Todos hemos escuchado alguna vez un canto de ella, lo hemos entonado en la iglesia. Realmente Dios la usa. A veces tiene errores doctrinales, pero Dios la usa. Y en el testimonio ella decía, Dios me usaba poderosamente cuando yo ministraba. Siempre he conocido del Señor. Era la encargada del ministerio de alabanza en mi iglesia y todos los domingos, ella lo menciona. Yo estaba en la plataforma cantando, la presencia descendía, la gloria estaba y muchos decían, wow, ¿qué ministerio tienes? Pero ella decía, eso era en domingo, porque venía el lunes y yo me iba a la ciudad a estudiar y ahí en la ciudad cometía pecados de fornicación, vivía en antros, en música, tomaba. Y hasta que llegaba el domingo a regresar a la iglesia, volvía a ser la mujer que cantaba, adoraba y donde la presencia del Señor descendía. Hasta que el Señor hizo tratos con ella y pudo darse cuenta que solamente estaba adorando a Dios de una forma falsa a través de la adulación, de hablar, Señor, yo reconozco, hermanos, los dones son irrevocables. Pero hermanos, es triste cuando muchas veces dejamos que nuestro corazón se desvíe y pensamos que estamos agradando a Dios cuando no lo estamos agradando. Porque Jesús no solamente conoce lo que tú hablas, sino que Él discierne los pensamientos y corazones. Él lo conoce. No lo podemos engañar. Él sabe cuando no hay coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Esa es la falsa adoración. Eso es lo que Jesús enfrentó al entrar a Jerusalén. Gente que condicionaba la adoración y gente que supuestamente lo adoraba, le conocía, le buscaba, pero había malas intenciones. Y tenemos que tener cuidado con esos. Vayan conmigo, hermanos, a la carta de Judas, en el capítulo 1, es solo un capítulo, versículo 4. Judas, en el versículo 4. Y esto es una realidad, hermanos, en estos tiempos finales. Judas escribe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aún dentro de las iglesias, lo que Judas está diciendo, hay hombres que dicen amar a Dios, que dicen adorar a Dios, que dicen vivir para Él, pero niegan a Dios. Han convertido la gracia en libertinaje. ¿Qué quiere decir esta escritura? Viven en pecado, consienten el pecado, disfrutan el pecado. Pablo, cuando le escribe a Tito, lo menciona, dan apariencia de piedad, pero la niegan. Y hermanos, si queremos agradar al corazón de Dios, lo que tenemos que reflexionar primero es, Señor, ¿he convertido tu gracia en libertinaje? Señor, ¿cuál es mi condición ante ti? ¿Cómo puedo agradarte? Señor, lo que estoy hablando coincide con lo que estoy haciendo. Lo que creo coincide con mis acciones. Versículo 8 de Judas. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, mira cómo Judas los menciona. Los soñadores como aquella gente que nada más están pensando y visualizan, ojalá fuera, pero nunca aterrizan, nunca hacen nada. Estos soñadores mancillan la carne, es decir, pecan en sus propios cuerpos. Rechazan la autoridad, son rebeldes, no se someten. Y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 16. Estos son murmuradores, es decir, hablan de más, están como en chismes, haciendo contiendas. Son querellosos, de todo se quejan. Andan según sus propios deseos y no bajo el Espíritu Santo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Miren cuál es la estrategia de los hombres que no se quieren someter a Dios y viven una falsa adoración. Inflan palabras, adulan, como mucha gente hoy en día en las iglesias. Y no hablo específicamente de la iglesia Elim, sino de la iglesia en general, hermanos. Hay mucha gente
que puede adorar a Dios, que puede decir Dios es fiel, Dios es bueno, pero su vida vive contrario a la voluntad divina. Y hermanos, eso nos debe de preocupar. Porque si vivimos así, hermanos, no podemos agradar el corazón de nuestro Dios. Así que, hermanos, Jesús vio una falsa adoración. Pero lo que puede agradar, hermanos, a nuestro Dios es estar en una verdadera adoración. Y Jesús se lo mostró y se lo enseñó a la gente que estaba en Jerusalén. En primer lugar, en Marcos capítulo 12, volvamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 32. Dice la Biblia que un escriba se le acercó y le preguntó al maestro: Maestro, dinos, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le responde desde el versículo 29. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, versículo 32, Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este escriba sabía lo que Dios demandaba de su pueblo. La verdadera adoración, hermanos, se centra no en el edificio, no en las grandes piedras, no en los rituales. La verdadera adoración, Jesús quería ver y agradarse que la verdadera adoración se centra en amar a Dios y amar al prójimo. La verdadera adoración, hermanos, es obedecer y cumplir lo que Dios nos ha hablado a través de su voluntad. Entonces, hermanos, es el cumplir el gran mandamiento, la forma en que podemos demostrar una verdadera adoración a Dios. No solamente es el cantar, no es solamente publicar textos bíblicos en nuestras redes sociales o tener una Biblia en casa. No, hermanos, es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. No importando la prueba que pases, seguirás amando a Dios. No importando la lucha que estés atravesando, seguirás amando a Dios. No importando la escasez, amarás a Dios. Y si Dios te bendice con riquezas, seguirás amando a Dios. Con todos tus pensamientos, con todo tu corazón. Esa es la verdadera adoración. Y eso es lo que agrada al Señor. Que nosotros sigamos firmes, diciéndole: Señor, te amo. Y no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Por último, la verdadera adoración Jesús la observó y la mostró cuando Él vio a una viuda en el templo ofrendar. En el mismo capítulo 12 de Marcos, pero en el versículo 43. Jesús observa a una viuda y ve la ofrenda, y dice que había ricos en el templo, y los ricos ofrendaron mucho. Mira el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, o sea, estaba en el templo, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Aparentemente estaban bien, estaban adorando a Dios con sus ofrendas, pero había muchos ricos y ellos echaban, ¿qué? Mucho. Imagínense, wow, una super ofrenda, demasiado dinero. Estos realmente son verdaderos adoradores. Pero hermanos, no era la cantidad. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
¿En dónde, hermanos, se observó la verdadera adoración? ¿En todo el pueblo? ¿En la grande cantidad que echaban los ricos? ¿O en el sacrificio que hizo esta mujer para agradar a Dios? Jesús miró lo que los ricos y una viuda pobre dieron de la ofrenda. Hizo una comparación. Y esta ofrenda no se determinaba por la cantidad, sino por el sacrificio que se hace para dar. Y hermanos, no solamente hablo en el aspecto monetario, hablo de toda nuestra vida, nuestro tiempo. ¿Damos todo lo mejor de nuestro tiempo para Dios? Con nuestras fuerzas, damos todas nuestras fuerzas para servir, amar y seguir a Dios. Con lo que Dios nos da, damos todo, damos lo mejor para el Señor, porque los ricos daban mucho, pero lo que les sobraba no les molestaba en lo absoluto. Pero aquel que quiera agradar a Dios siempre dará todo, lo mejor de su tiempo, de sus fuerzas, de su edad, de su conocimiento, de lo que Dios le da, de lo que Dios le bendice, lo dará para agradar a su Señor. Esa es la verdadera adoración. Por eso, hermanos, cuando aquel discípulo le dijo al Señor, mira qué piedras, el Señor no se sorprendió, porque él ya había visto en la gente de Jerusalén que estaban con una actitud equivocada. Y él quiso señalar la verdadera adoración. Lo que realmente me sorprende no son estas piedras, las cuales no quedará piedra sobre piedra. Lo que a mí me sigue sorprendiendo, el Señor lo que le quería enseñar a sus discípulos, y lo que hoy Dios nos habla, es de que Él sigue buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario, hermanos, que reflexionemos en estos tiempos del coronavirus, donde tenemos que estar en casa, donde nos preocupa nuestra salud y si sobreviviremos. Yo creo que sí, hermanos, conforme a la voluntad y gracia de Dios. Pero lo que nos debe de sorprender y preocupar más es si estamos agradando a Dios. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y elevemos una oración a Dios y le digamos al Señor: Dios, quiero agradarte con toda mi vida y con todo mi corazón. Perdóname, Señor, si no ha habido coherencia entre mis palabras y con lo que hago. Perdóname, Señor, si mis intenciones han sido equivocadas. Señor, te doy gracias en esta tarde por la oportunidad que me das, Señor, de ministrar a tu pueblo. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que han atendido este llamado de reunirnos, tal vez en un poco tiempo, pero un tiempo de calidad en tu presencia, donde podemos reflexionar a través de tu palabra de lo que tú deseas y esperas de nosotros, Señor. Queremos ser verdaderos adoradores. Queremos agradar tu corazón, Señor. Que tú puedas, Señor, mirar en nosotros verdaderos adoradores. Que en la iglesia Elim haya verdaderos adoradores, verdaderas familias entregadas a ti, que te amen a ti con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas sus fuerzas, con todo lo que somos, amarte a ti, Señor. Que nunca condicionemos la adoración. Que cuando tengamos problemas es cuando más tenemos que adorar. Y cuando las cosas marchen bien, también es cuando más tenemos que adorar. Y Señor, que haya coherencia en nuestras intenciones junto con nuestras palabras. Ser verdaderos adoradores demandas en este tiempo tan peligroso y difícil. Y yo sé que tu Espíritu nos alimenta en tu palabra para poderlo hacer. Dile, hermano, en esta tarde al Señor: quiero agradarte con todo mi ser, con toda mi vida, con todo lo que soy, agradarte a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. De cada tribu